Este podcast es producido por el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en una emisión más de su podcast Todo pasa en un lugar. El día de hoy nos acompaña en nuestro estudio la doctora Aletia Danae Vargas Silva. Ella es egresada y ya titulada de su doctorado en geografía de aquí del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, y le invitamos justamente para que nos cuente cuál es esta ruta de vida profesional, de investigación, de trabajo con comunidades y con poblaciones específicas que la llevó a convertirse justamente en una doctora en geografía. Que además es muy interesante, Aletia, justo los abordajes que has decidido implementar en tu formación de nivel posgrado. Recientemente te escuchamos y te vimos en el seminario institucional con el doctor Mike McCall y tuvimos un acercamiento muy interesante y muy enriquecedor al trabajo que ustedes han realizado. Pero vamos unos años al pasado. ¿Cómo decides inclinarte a estudiar psicología? ¿Cómo fue esa toma de decisiones en tu adolescencia, en tu juventud, que dices, estas son las áreas que me interesan? Y lo pregunto porque parece distante de la geografía y me gustaría que recorramos juntos esa ruta, ¿no? ¿Cómo decides estudiar psicología? Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias por la invitación a ir al pasado, ¿no? Además de que creo que es importante decir que ayer se cumplieron 25 años de que se inaugura la Facultad de Psicología en la Universidad Michoacana y yo soy de la primera generación. Entonces, un cuarto de siglo ya. Exactamente. Ajá. Entonces digamos que es bonito porque he traído ese tema en la cabeza, ¿no? Pues justo no había psicología en ese momento y para mí era una opción, y cuando se decide abrir la facultad, pues para mí fue una muy linda oportunidad. En ese momento, como muchos estudiantes todavía, pues yo me imaginé que al titularme de la psicología nos daban un diván, una barba y un puro, ¿no? Entonces es como esa idea de que la psicología, sobre todo, es la parte de la psicología que vemos sobre todo en medios, ¿no? De la parte clínica. Sin embargo, entonces bueno, así empiezo yo como por la psicología, pensando que me gustaba mucho la psicología clínica. Y bueno, en el camino de la psicología tuve un profesor que empezó a contarnos sobre la psicología social. Y recuerdo mucho, bueno, además nos invitó a hacer algunos viajes a un lugar que para mí me fue fundamental, que fue la Nueva Jerusalén, en Tacámbaro. Ajá. Entonces, justo de 20 años, de pronto ser exigida para entender un espacio, no en términos de cómo yo lo veía, sino en términos de comprender cómo ellas se vivían, pues fue un reto cognitivo, fue un reto de lectura que me parece que fue bien interesante. Y eso aunado a que tuve afortunadamente varias posibilidades de los pininos en la parte clínica, que dije, yo creo que mi camino está más en el área de lo social. Entonces, bueno, mi servicio social y mis prácticas profesionales tuve oportunidad de hacerlo en el hospital infantil. Entonces estuve unos meses en oncología y unos meses recuerdo en urgencias, y dije, no quiero trabajar con niños, pero no desde la parte clínica. Entonces me empecé a formar sobre todo en investigación en psicología, y por una situación fortuita abrieron un diplomado en el colegio de Michoacán de migración. Entonces me metí. Ajá. Sin mucha expectativa como clara, ¿no? Pero pues ese diplomado marcó, yo creo que como 18 años de trabajo. Vaya, fue un abordaje extenso, ¿no? Mucho. Entonces hice una tesis de licenciatura que se llamó Aprendiendo a ser migrante, donde exploraba en una comunidad purépecha los aprendizajes sociales que los niños desarrollaban sobre el fenómeno migratorio. No eran niños migrantes en términos estrictos, ¿no?, de haber atravesado la frontera. Sin embargo, pues como dicen algunos teóricos de la migración, eran migrantes porque pertenecían a una comunidad migrante. Entonces, pues fue una experiencia maravillosa. Estudié 4 años purépecha, de lo cual pues es un idioma sumamente difícil. No aprendí mucho por mí, no por el idioma, pero todo eso me reiteró cada vez que me interesaba y me sigue interesando mucho el trabajo en comunidades, el trabajo con las infancias, la investigación cualitativa de manera particular.
Y luego en la maestría, pues ya me salté acá, ¿no? Decidí hacer la psicología social, justo también como siguiendo esta exploración de las migraciones, y me fui a la Universidad Autónoma de Querétaro, igual, en una comunidad rural. Trabajé más bien las concepciones que niños, adolescentes y jóvenes tenían sobre algunos elementos sobre los migrantes y las migrantes, ¿no? Relacionados a la economía, al valor social. Entonces ahí integré algunos otros conceptos, pero seguí explorando la migración. Y a partir de eso, luego me invitó una compañera del equipo de investigación al que pertenezco a trabajar con niños migrantes jornaleros. Y bueno, pues eso también cambia la vida. Así conocer las manos que muchas veces cortan el jitomate o los ejotes que llegan a la casa, o el chile serrano, en este caso el melón, ¿no? En campos aquí de Michoacán también fue... Híjole, yo creo que diría que pues un tema de implicación, claro, no solo científico a nivel de ciencias sociales, sino de implicación social sumamente fuerte, ¿no? Entonces, digamos que hasta ahí la maestría. Ajá. Antes de que vayamos al siguiente punto, me gustaría que profundicemos sobre este asunto de la psicología social. Uno, con muchas profesiones suele cometer un sesgo porque no tenemos todos los elementos, ¿no? Entonces uno imagina, por ejemplo, que el administrador de empresas, que el contador, que el abogado solo puede dedicarse a cierto tipo de cosas, las paradigmáticas o las más conocidas. En el caso de la psicología, lo decíamos al inicio, la psicología clínica parece como la vía natural de salida, es decir, un terapeuta en un consultorio escuchando a las personas y orientándolas desde esta ciencia, ¿no? Sin embargo, hay áreas que no son tan conocidas quizá, y psicología social en principio me cuesta trabajo entender a qué se refiere, ¿no? Hablamos de la psique de una colectividad, hablamos de la manera en la que desarrollan sus emociones, cómo se desenvuelven en el mundo. Pienso si habrá equivalentes o símiles, como decir, bueno, a lo mejor si hay traumas personales, hay traumas colectivos, hay traumas sociales. Es decir, ¿qué aborda específicamente la psicología social para poder dimensionar toda esta ruta que te fue llevando justo de la clínica hacia otro escenario donde pues comunidades, personas y desde luego sus interacciones importan, ¿no? Pues digamos, en términos disciplinares, ¿no? La psicología, el objeto de la psicología social, el objeto de estudio es la interacción. Yeah. Así como que en los libros, casi en todos, ¿no? Así en los que están a mi alcance, casi en todos los libros lo que se plantea es lo que le interesa a la psicología social es la interacción. Y esa interacción, pues, se puede entender como muchas cosas. Entonces, es la interacción entre las personas, es la interacción con los espacios. La interacción es una especie, digamos, como de lo que está entre las personas, pero aquí pues depende también ya ahí de la psicología social a la que uno se acerca, va a poder también tener otras interpretaciones de esa interacción. Entonces, de inicio tenemos podemos tener una mirada estadounidense, ¿no?, a la historia de la psicología social, y tenemos una mirada más experimental, y que seguramente quienes nos escuchan han escuchado o han visto películas como de esta escuela en donde toman a un grupo de personas y a unos les dicen: ustedes se van a comportar como policías, ustedes se van a comportar como presos, digamos, presos. Y los famosos experimentos sociales, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos como una psicología social del siglo pasado, de principios del siglo pasado, donde encontramos esos experimentos. También han visto seguramente algunas publicaciones en Facebook de: yo les voy a enseñar este folder y todos van a decir que es de un color del que no es. Ajá. Y cuando llegue una persona, todos van a decir eso, y ahí se pueden observar elementos como influencia social, obediencia, y pues eso, digamos, nos permite entender otros fenómenos, ¿no? Pero también hay otra psicología social que quizá tuvo influencia más europea, que la guerra pues fue determinante para esto, donde incluso se preguntaban, por ejemplo, pues igual, temas de obediencia, no tanto desde el ámbito experimental, sino desde el ámbito social. ¿Qué tenía que decir
el nazismo para que la gente les creyera, qué tipo de estrategias usaba la guerra para que la gente pudiera creerles. Uno de los grandes libros iniciadores, digamos, tanto de la sociología como de la psicología social, uno se llama El suicidio, de Durkheim, y por ejemplo decía pues que era como contagioso, y se empieza a hablar ahí de fenómenos como el contagio social, como las masas. ¿Qué pasa? Que las personas obedecen cosas, ¿no? Desde los medios, en ese momento pues no había redes sociales, era el periódico, y cómo desde el periódico se podían contagiar sentimientos con respecto a algo. Hablar mal de un grupo social, que no está tan lejos de lo que pasa hoy, pero claro. En ese momento, como desde el periódico, desde el radio, se podría hablar sobre un grupo social y rechazarlo o admirarlo, ¿no? Entonces, pues tenemos como esos comienzos, muchos estudios en ese camino. Y en América Latina, de manera particular, pues más bien la psicología social tuvo una fuerza bastante interesante en la segunda mitad del siglo pasado, a partir de las revoluciones y de las luchas sociales. Entonces, más bien tenemos a la psicología comunitaria, a la psicología de la liberación, donde ya no es tanto los experimentos, sino la idea de que la psicología tiene que servir para algo. Y en ese sentido menciono en un congreso escuché a un profesor cubano que decía, si la psicología social hiciera su trabajo, hiciera bien su trabajo, no tendría que haber psicólogos clínicos. Porque aquí algo que sucede es la mirada que a veces se tiene del bienestar psicológico, de la salud mental, de la salud psicológica, depende del enfoque que uno lo vea. Pues realmente los males no son individuales, ¿no? Yo en pandemia recuerdo como que estas experiencias de ansiedad por el exceso de trabajo, pero de pronto me veía contestando mails o mensajes a las 11 de la noche, comiendo cereal en la computadora sin pararme, y esas situaciones no necesariamente son individuales, sino son estructurales. Entonces, en este momento, digamos que ese objeto que hace rato les decía de la interacción, pues entonces nos supone una interacción con el sistema, con las creencias, con los grupos sociales, con los mandatos sociales. Digamos que a grandes rasgos, eso podríamos entender por la complejidad de la psicología social. Claro, escucho términos, referencias y explicaciones que perfectamente también podría escuchar desde la geografía. Y es que hablas mucho en el sentido de localizar, situar, determinar, acotar sobre qué aspecto de la sociedad estás estudiando, trabajando, analizando. Y todo ello tiene una inminente relación espacial, ¿no? Con su manera de habitar el territorio, de existir en él y las problemáticas que esto conlleva. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cómo haces este salto desde la maestría hacia el doctorado, y un doctorado además en geografía, ¿no? Que en principio estoy seguro que no aparecía en las primeras listas de recomendaciones por lo que parece ser una lejanía disciplinar? Creo que esa pregunta me costó tiempo contestarla a mí misma. La psicología social también tiene una línea que yo no la tenía tan clara. Bueno, no es que la tenga clara, pero que no me aparecía tanto, que es la psicología ambiental. Uh-huh. Entonces, yo venía trabajando con infancias en espacios concretos, y casi 10 años después de que me titulé de la maestría, empecé justo a buscar opciones. Digamos que en mi trabajo tenía la posibilidad, ¿no? Ya de empezar de estudiar el doctorado, y la verdad es que es una oportunidad pues que no quería dejar pasar. Entonces empecé a buscar opciones, y también quizá por una situación personal empecé a buscar doctorados que me permitieran estar cerca de mi casa, que en ese momento tenía una hija pequeña. Cuando vi la opción de geografía, no, como dices, no apareció así como, pero me empecé a interesar, empecé a investigar como qué estaban estudiando aquí los que eran estudiantes. En la página pues hay buena información sobre eso. Luego, quien finalmente fue mi tutora, que es la doctora Tamara Martínez, ella en ese momento era la directora del ENES, y le pregunté, oye, cuéntame, ¿cómo ves? ¿Qué has escuchado del SIGA? Entonces, en algún momento empezamos a dialogar. Yo ya la conocía porque fuimos compañeras de trabajo previamente en la Michoacana. Y
pues logramos ahí como ir pensando en un problema de investigación que pudiera justamente integrarme al área espacial, que yo en ese momento, insisto, pensé que no tenía yo nada que ver con eso. Claro. Entonces me animé a pensar en hacer el protocolo, en hacer el proceso, y finalmente pues fui aceptada y fue, bueno, ya me valido un grupo que sabe lo que están haciendo. Entonces a partir de ahí pues fue como sin mucho conocimiento claro de mi parte de cómo me iba a integrar a esta disciplina, ya tal cual como disciplina teórica también, pues de qué tan pertinente y qué tanto me iba a costar trabajo también, ¿no? Porque pues finalmente sí me parece que es un reto importante aprender nuevos conceptos, aprender una mirada metodológica pues distinta o desde otros enfoques, ¿no? Entonces, digamos que así llegué al doctorado. Ya. ¿Y llegas con qué propuesta de investigación? ¿Cómo desarrollas este protocolo en conjunto con tu tutora, la doctora Tamara, de forma tal que haga sentido a los cuerpos disciplinares de la geografía, pero también a los grupos de investigación con los que previamente habías colaborado y que seguramente también te motivaban a decir, yo no quiero dejar de trabajar estos temas, pero voy a incorporar una visión geográfica, por ejemplo? En ese momento me acuerdo que yo estuve pensando como, a ver, parto del hecho de que sigo trabajando en infancias. Uh-huh. Entonces, a ver, infancias, ciudad, ¿no? Como que sí me interesaba estudiar algo del fenómeno urbano. La psicología urbana, si bien no es una línea muy desarrollada, pero como que tenía en la cabeza la posibilidad de ir pensando el fenómeno urbano desde la psicología, y pensaba en como, por ejemplo, primero como en ambiente. Yo decía educación ambiental, cómo se vive el espacio de la casa. Entonces ahí, al estar buscando, encontramos un concepto. Recuerdo, leí un libro sobre el concepto de habitabilidad, y a partir de ese concepto es que construye el protocolo, donde recuerdo que buscaba como analizar la comprensión, bueno, así como la habitabilidad que tienen las infancias uh-huh. en la ciudad. Entonces, bueno, recuerdo que en la presentación del protocolo había 4 personas, y como que si bien me dijeron, ¿por qué habitabilidad? ¿Qué estarías pensando indagar? Me hicieron preguntas bastante interesantes y me dijeron, bueno, ya si quedas, ya luego pensaremos. Ya lo vamos ajustando, ¿no? Uh-huh. Entonces yo llegué como pensando en algo así, porque como que tenía una sensación de que la geografía analizaba espacios concretos, palpables, claro. Físicos. Uh-huh. Y entonces como que siento que me forcé, y que claro, pues tendría que haber sido así, me forcé a buscar un concepto que empatara con mi idea que tenía en ese momento, uh-huh. ¿no? Y entonces llegas a este posgrado con esta idea, te aceptan y vas desarrollando un sistema que te permita orientarlo conforme lo que vas adquiriendo a nivel, por ejemplo, de aprendizajes, y la idea que subsiste, que es el trabajo con infancias. Ese me parece que ha sido el centro, es lo que me estás contando prácticamente desde tu etapa de estudiante de licenciatura. Así es. Entonces, las infancias, ¿por qué, Aletia? Te lo pregunto desde una especie de paradigma nocivo en la que puede considerarse que las infancias no son dignas de ser consultadas, que no ameritan ser consultadas, revisadas o estudiadas, porque la tutoría de las personas mayores de edad es quien muchas veces, por ejemplo, en una consulta médica, pues es el papá o la mamá la que explica, es que se ha sentido así, es que esto. Entonces hay, me imagino, múltiples maneras de silenciar a un colectivo de personas que pareciera que no pueden hablar por sí mismas, que no pueden decirte cuáles son sus problemas, y todo este trabajo del que me platicas, me imagino que te ha acercado mucho a justamente a verificar que tienen mucho que compartir las infancias en México. Pues de inicio, pues saber que es todo un campo de investigación mundial, ¿no? Que ha puesto en jaque a las disciplinas, sobre todo sociales y médicas, en las últimas décadas. Entonces, en efecto, desde el término infancia. Por eso en los últimos años se ha pensado más bien en el término niñez, ¿no? Que es algo que hasta a UNICEF le han dicho, oye, ¿cuándo van a cambiar su nombre? Porque pues, la palabra infancia viene del que no habla. Ajá. Entonces, hay una enciclopedia que se llama Historia de la Vida Cotidiana, que narra cómo, por ejemplo, los niños en la época medieval
ritual o así, pues realmente incluso hay un pasaje donde dice cómo en una comida podrían aventarse incluso un bebé y por las mismas condiciones del momento histórico, sin médicos, con mucha insalubridad, pues morían por accidentes o por enfermedades de manera muy cotidiana. Y entonces las familias estaban acostumbradas a tener muchos hijos, que era igual a mucha fuerza de trabajo, porque no sobrevivían todos, ¿no? Entonces, cómo históricamente se ha transformado de fuerza de trabajo, en donde pues a los 7 años ya tenía que incorporarse. En ese sentido, no existía la infancia como momento social, tampoco la adolescencia, por ejemplo, que esa tardó todavía más en ser reconocida, pero no existía como etapa hasta que de pronto pues fue así como de, ¿qué hacemos con los niños que no nos dejan tener pues como la vida de los adultos, que es la que importa? Y fue así de, pues hay que hacer una institución para eso. Pues la escuela, ¿no? Para que ahí nos los guarden mientras hacemos las cosas de adultos. Entonces, pues la escuela fue como el primer lugar de disciplinamiento social para este grupo social. Y a partir de ahí, pues justo las ciencias sociales, entre ellas la psicología y la pedagogía, tuvieron un papel fundamental en silenciar también a los niños, incluso a las niñas, por supuesto. Y en ese sentido decir cómo tenían que ser. Y a la fecha la psicología tradicional pues peca un poco de esto de a tal edad tendría que pasar eso, a tal otra edad tendría que pasar esto, cuando en realidad pues los contextos van a darnos muchos elementos que van a hacer que eso sea muy diferencial. Pero pues no todos lo siguen, o sea, muchos siguen sin verlo así, ¿no? Entonces, justo a partir de las últimas 3 décadas del siglo pasado, pues se empieza a pensar en la infancia, ya no desde la mirada de la tutela, como lo planteabas hace un momento, ya no como sujetos de cuidado o como actores de cuidado, sino, o sea, es un salto determinante, sino a pensarlos como sujetos de derechos. Y pensarlos como sujetos de derechos, por supuesto, el derecho al cuidado, el derecho a la salud, el derecho a la comida, que los adultos somos garantes de ello, pero no como sujetos pasivos. Como esta idea que a veces sigue existiendo de son angelitos, ¿no? ¿Qué van a entender? ¿Qué van a saber ellos, no? Pensaba cómo se ha traducido incluso al argot, ¿no? Cuando decimos es que estamos infantilizando, porque hablar de infantilizar implica hablar de quitarle responsabilidad, de hacerlo menos serio, porque ya hay un juicio implícito de que es menos relevante que lo que hacemos de adultos, ¿no? O como este chiste de Mafalda de cuando ven una lavadora y dice algo así como hasta un niño podría usarla. Y Mafalda así como de ¿qué quieres decir con eso? Más fácil, ¿no? Que quitarle un dulce a un niño. O sea, hasta nos podemos ir al argot del habla y ahí se traduce un montón de temas, ¿no? Y exacto, y ahí pues podríamos cada uno de los que estamos aquí escuchando pensar qué palabras se nos viene a la cabeza cuando pensamos en infancia. Y que para muchos es inocencia, angelito, y cuando les pregunto a los niños ¿qué crees tú que piensan los adultos de ti? Pues siempre me dicen, pues que no sé hacer nada, que no sé nada y que no entiendo nada, ¿no? Lamentablemente cuando vemos las estadísticas, para poner algo más crudo ahí, pues tenemos niños y niñas que participan de procesos de violencia, tenemos niños y niñas que caminan por desplazamiento, que trabajan, que hay un grupo que a mí me gusta mucho seguir y que me parece que nos pone en una posición donde uno tiene que ser muy crítico, que son niños trabajadores en la frontera en el sur. Este grupo es de Chiapas y está en vinculación con Guatemala y otros países de Centroamérica. Es un grupo que donde exigen que no se prohíba el trabajo infantil. Dicen, no lo prohíban porque lo que hacen es que nos deben esconder. Mejor legalícenlo. Mejor exíjanle a los empresarios que nos den chance de ir a la escuela, de jugar y de comer. Porque si lo prohíben, nos van a seguir contratando, pero no nos dan nada y nos esconden. Entonces mejor legalícenlo. Y escuchar a un niño de 8 años explicar políticamente y basado en derechos decir eso, es impresionante. Poderosísimo. Es impresionante porque saben más de derechos que muchos adultos, ¿no? Entonces, es un reto bastante interesante, tanto personal como para las disciplinas, entender a la niñez, a las niñeces desde la pluralidad,
como actores sociales y en ese sentido como actores políticos. Entonces, desde ahí, pues la exigencia es verlas como interlocutores válidos, dicen algunos teóricos. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que dicen es valioso en sí mismo. A veces tenemos metodologías que pueden verse como tramposas porque muchas prácticas que tenemos las instituciones, el gobierno, pues justo a veces crean espacios de participación en donde junto a un grupo de niños, niñas y les pregunto sobre algún tema. Pues eso es muy tramposo, porque si yo de pronto te invito a ti y te pregunto de cualquier tema, ¿qué opinas de el agua, la crisis hídrica? Pues me vas a decir desde lo que sabes, pero realmente no es que estés informado previamente. Por lo tanto, digo que es tramposo porque lo que me van a poder decir esos niños y esas niñas va a ser poco, va a ser desde su opinión. Muchas veces luego muchos adultos se quejan, pues se le pasan jugando, no sé qué. Pero si hablamos del derecho a la participación, eso me implica a mí que sea garante, que garantice su acceso a la información para que luego entonces puedan opinar también. Entonces, pensar en las infancias como interlocutores válidos desde sus derechos a la salud, a la educación, a la participación, implica mi responsabilidad de garantizarlo desde la información, desde canales de comunicación, de escucha, de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, el primer artículo de la Convención justo plantea el interés superior de la niñez, y eso implica que tienen el derecho a participar en todos los temas que les afecten. ¿Y si pensamos cuál es eso? Absolutamente todo. No. Claro. Pienso que también hay mucha complacencia cuando hacemos las instituciones también del Estado, universitarios, de todo tipo, este tipo de esfuerzos donde les dices, vamos a hacer un concurso de dibujo, ¿no? Vamos a hacer un parlamento infantil, si la estructura no está bien pensada, lo que terminas consiguiendo es justamente un espacio donde la validación es adulta. No tiene que ver con una validación de la niñez, sino tiene que ver con la real opinión de estas personas que participan desde este sector de edad, ¿no? Entonces, entiendo muy bien esta parte de es tramposo. No solo es tramposo, en algún momento puede ser incluso verdaderamente abusivo, ¿no? Que se planteen esas estrategias pensando que así se valida la participación de un sector. Es como cuando los legisladores, ¿no? Están por presentar una propuesta de modificación a la ley respecto a personas con discapacidad o que sufren algún tipo de diferencia física que les limite algún aspecto de vida, y no se consulta a la comunidad, sino que se toma una serie de mecanismos de representación que son incompletos por necesidad. Me imagino que pasa algo así con mucha frecuencia, no sé si siempre con intención, pero sí con mucha frecuencia. Y sobre todo, yo diría que también muchas veces por los tiempos se justifica, no creo que sea justificante, pero lo justifican luego en los tiempos. No es fácil, o sea, yo creo que no es fácil, no es sencillo, y sobre todo, y aquí eso nos toca a las instituciones, como adultos, como adultas, como expertos en temas, nos toca cuestionarnos nuestra propia mirada a la infancia, y si me voy más allá como psicóloga, nuestra propia experiencia de ser infancia. Claro. Entonces, no es nada sencillo, ni a nivel económico, organizacional, en tiempos, pero tampoco a nivel personal, ¿no? Sigue muchas personas pensando que tienen derecho a pegarle a sus hijos e hijas cuando afortunadamente está legislado, pero el argumento es son míos. Y justo el enfoque de derechos nos hace ver que pues, los niños sí, mis hijas son mis hijas, pero la crianza tendría idealmente que ser compartida por la comunidad, ¿no? Entonces es un paradigma que si cuesta trabajo a nivel social, a nivel académico, pues también creo que quienes trabajamos en este campo es mucho trabajo. Claro. Llegas a este punto donde la investigación sufre modificaciones necesarias a lo largo del propio posgrado y planteas, estuve presente en tu titulación de doctorado, y nos planteas algo ya muy específico, que es, sí tiene esos visos que nos hablabas del inicio, ¿no? Del tema de la habitabilidad y de lo urbano y de las niñas y niños, que bueno, ustedes le ponen niñez, ¿no? Para ser inclusives en el terreno del lenguaje. Cómo se va afinando hasta poder situarse con una característica, digamos, geográfica, ¿no? De tiempo y espacio.
para mí, recuerdo la primer clase que tuve aquí del doctorado, pues justo se llamaba como el podcast, ¿no? Se llamaba Todo pasa en un lugar. Uh-huh. Y para mí eso fue, que yo lo sigo usando ese ejemplo en mis clases en psicología, porque les digo, de verdad que puede parecer obvio, pero para mí fue impactante en el sentido de que muchas veces las disciplinas nos venden a un ser humano que está como en un globo. Hago esa metáfora. Es un ser humano que está dentro de un globo, porque entonces a veces hablamos de el duelo es no sé qué y tiene estas etapas. El niño o la niña tendrá estas etapas. Lo que sea. Tiene ciertas etapas y como si en todo el mundo fuera exactamente igual. Uh-huh. Pero entonces justo esa frase a mí me permitió ponchar ese globo, y cuando ese ser humano pisa tierra, pues pisa unas coordenadas específicas. Y a partir de eso, pues tenemos que hacer otras preguntas, ¿no? Que ahí la mirada interseccional pues fue lo primero que se me atravesó. Entonces, justo ya cuando empecé a tener que formalizar mi idea, mi planteamiento, pues también a partir de las clases, de los cursos específicos que tomé con algunos académicos aquí en el SIGA, pues me permitió transitar entre esa idea de habitabilidad que yo tenía a el concepto de lugar, a la construcción del lugar, ¿no? Y por supuesto que ya me integré a leer a la geografía humana, a la geografía social, ya como a integrarme, a explorar, ahora sí, dentro de la geografía, qué campos, qué áreas podrían acompañar, podrían justo determinar mi mirada espacial, socioespacial a a mi población, ¿no? A la infancia. Y en ese sentido, para mí, pues claro, yo nueva en la geografía, pues empecé a explorar así de geografía y niños, niñas, y pues curiosamente me encontré 2 revistas que se llaman Geografía de la Infancia desde hace un montón de años. Entonces yo dije, no era algo raro, ¿no? Sí, claro, no eres la primera que lo abordaba, claro, por supuesto. No, desde los años 80 existen muchísimas investigaciones al respecto. Entonces, pues eso me permitió explorar mucho, y además me permitió conocer un área de la psicología que yo no conocía. También eso debo decir que la red universitaria me permitió y justo conocer textos, artículos y libros que de otra forma no hubiera podido acceder a ellos. Entonces la psicología ambiental, al lado de la mirada socioespacial, al lado de los seminarios aquí en el SIGA, pues me permitieron ir construyendo, dialogando también con los profesores, con las profesoras, aunque de pronto era así de niños, pero pues ahí construyendo poco a poco la propuesta final, ¿no? Que fue explorar cómo las niñeces en Morelia construyen sentido del lugar. A partir de ahí lo que hicimos fue de inicio determinar grupos sociales disímiles a partir de los cuales pudiera explorar que esa apropiación no era igual, aunque fueran morelianos, morelianas, sino que esa apropiación estaba determinada quizá por ciertas situaciones. Y la mirada interseccional fue ahí lo que me permitió como integrarme, ¿no? ¿Qué tanto la clase social podría estar determinando esta construcción de sentido del lugar? ¿Qué tanto el género? Que yo inicialmente no quería abordar el género, pero la realidad me dijo, lo tienes que abordar, claro. Y pues fue muy interesante. Ya en ese sentido, particularmente trabajé con un grupo de una comunidad urbana en una periferia de Morelia, en un asentamiento irregular, en una colonia de la periferia con altos índices de violencia y en una colonia céntrica, y además con un grupo con la comunidad náhuatl asentada aquí en la ciudad. Y justo fui trabajando con esos grupos de niños y niñas, claro, con todo el permiso de los adultos y adultas cuidadores, explorando su idea que tenían sobre la ciudad. Y a partir de ahí pues integré algunas categorías, pues también siguiendo las recomendaciones de mi comité y pues recomendaciones también de lo que leía y así, con respecto a la percepción de seguridad, a la importancia de las relaciones en el espacio, elementos que para la psicología eran fundamentales como el juego, por ejemplo. Y definimos trabajar con infancia de 8 a 12 años. Uh-huh.
porque además en los espacios concretos no podía tampoco decir, no, ustedes no, porque pues ya si llegaban, pues al contrario, gracias, ¿no? Porque claro, no es tan fácil que estos grupos, exactamente. Entonces, a partir de eso, pues el pensar en la construcción del lugar, en la idea del lugar, me permitió explorar movilidad, qué tanto se mueven las niñas y los niños, me permitió explorar afectividad sobre el espacio, ahí particularmente topofilia y topofobia, que es lo que me gusta, lo que me hace sentir contenta del espacio, y lo que no me gusta, lo que me da miedo, lo que me desagrada del espacio. Y pues digamos que es en lo que me concentré, como la topofobia estaba vinculada a miedo, seguridad, con qué personas me sentía inseguro, qué relaciones o situaciones identificaban las infancias con respecto a esto. Y en la topofilia lo mismo, qué me hace sentir feliz, cómo puedo construir como la sensación de pertenencia a un lugar. Y pues fue interesantísimo ver cómo de manera particular la clase social y el género determinan, ¿no? la percepción que las infancias tienen de los espacios urbanos que les rodean. Qué complicado debe ser pensar en el espacio en la niñez, ¿no? En el sentido de que hablabas de haber trabajado, por ejemplo, con grupos de jornaleros, de niños jornaleros, de que se asumían como migrantes porque su familia se había ido o ellos mismos habían tenido que ir y venir a distintos lugares. ¿Cómo entonces construir el sentido de este es mi lugar, aquí pertenezco, aquí tengo arraigo, aquí siento factores de identidad, pero aquí ya no? Pienso, por ejemplo, en los niños migrantes, ¿no? Cuando llegan a una cultura totalmente distinta, con un aprendizaje que no necesariamente se va a ver completado de la misma manera, bajo los mismos valores culturales, y no sé si eso a la larga termine generando seguramente una serie de problemas a la altura de la identidad o de saber quién soy, a dónde pertenezco, qué grupo me acepta o cómo voy a generar esa aceptación y cómo me voy a desarrollar en el entramado de las relaciones sociales ya adultas, o incluso también desde esas edades, porque finalmente ellos establecen todo el tiempo esa clase de vínculos con más o menos riesgo dependiendo también de los escenarios y entornos. Y otro concepto que también me viene a la mente es el asunto de que el espacio no es únicamente físico, también existen un montón de espacios simbólicos que estamos habitando aunque estemos sentados en el mismo metro cuadrado, ¿no? Si el espacio físico es compartido, los espacios simbólicos pueden ser absoluta y totalmente disímiles. Y eso en niños, en niñas, en niñes, debe ser un reto muy importante, Aletia. ¿No te sentiste en algún momento abrumada por la cantidad de diferencias, de categorías, de maneras distintas de entender y de vivir el espacio, el crecimiento, la apropiación de una identidad y la construcción de la misma? Yo creo que yo diría que abrumada no, porque estar en cada uno de estos espacios, en cada una de estas colonias, pues más bien me permitía, yo les decía a los niños y a las niñas con permiso de los adultos que las cuidan, así, llévenme a conocer el lugar donde viven. Entonces, entender la experiencia, ser parte de la experiencia, creo que es lo que me permitió no abrumarme tanto. Luego me abrumé en el análisis, ya esa es otra historia. Sí. Así cuando dije, ¿qué hago con todo esto? Pero recuerdo mucho, por ejemplo, los niños y niñas que en ese momento trabajaban en el centro histórico y me llevaron a conocer el centro histórico, pues caminan un montón, conocen un montón y me podían explicar de a qué horas en ciertas calles no era seguro. Las niñas, justo esos elementos donde las niñas no, a nosotros no nos dejan vender, después de las tarascas para allá ya no podemos ir, o después del seguro social para allá ya no podemos ir, ¿no? Pero los varones decían, no, nosotros sí podemos meternos incluso a las colonias, a tocar puertas, quizá para vender algunas cosas. Y en ese sentido, poder entender las creencias de sus propios grupos sociales, a la par de cómo la ciudad pues no está hecha para todos y todas de la misma forma. También creo que esa experiencia de poder sentir las experiencias a ras de lona, como dicen en la lucha, desde a 1.20 metros de altura y en cierta coordenada, en cierto código postal, cómo estar ahí pues se sentía distinto. Pienso en el asentamiento irregular, donde también al caminar me decían, a esa calle no podemos ir.
ahí no vayas por ningún motivo, porque es muy peligroso por las personas que viven ahí o que de pronto vienen ahí. Y me hablaban de esos miedos tan reales como eso, pero al mismo tiempo, al hacer las cartografías sociales, los mapas mentales, me recuerdo, ¿no? Me decían en el cerro, ahí se aparece la Llorona. Y otra niña, no es cierto, la Llorona no se aparece, pero hay hienas porque se escuchan las risas, ¿no? Uh-huh. Entonces, también el espacio, pues está hecho de un montón de historias que pues son construidas socialmente, de mitos, de leyendas, que a veces se construyen para también poner reglas en el espacio, pero a veces tienen relación con la cultura. Por ejemplo, en la comunidad náhuatl, unos niños me contaban sobre que si se desvelaban, veían a sus nahuales. Entonces, como esta comunidad, que además es interesantísima, han logrado mantener su idioma, su indumentaria, su cultura en un contexto, digamos, en un espacio chiquito, si lo pensamos en términos de metros cuadrados, pero es una comunidad que ha logrado sostenerse como una comunidad náhuatl y fortalecerse y empoderarse frente a ello. Entonces, hablábamos con mi asesora y con otra compañera con la que hicimos un artículo sobre esto, como una especie de reterritorialización de las creencias de la comunidad de origen en Guerrero a la comunidad aquí en Morelia. Entonces, cuando planteabas, ¿no?, como elementos de apropiación, un tema que a mí me llamó la atención es cómo en las clases sociales, digamos, más pobres, había una sensación de apropiación mayor. Pienso en el asentamiento irregular, donde viven en una casa muy pequeñita, muchas veces de cartón o de materiales pues que les vulneran mucho, pero estaban muy contentos porque parecía que era la primera vez que habían accedido a un espacio concreto de tierra que era de ellos y de ellas, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de fraccionamientos privados, en donde quizá han tenido experiencias de viajes, de movilidad, y decían, bueno, yo me puedo mover a otros espacios sin problema, ¿no? Me gustaría cambiar de residencia sin problema. Y en este otro espacio es que este es mi lugar, aquí vivo y por primera vez es la casa que tenemos, aunque desde mi mirada, pues uno ve también precariedad y pobreza. Por ejemplo, ¿no? Digo, finalmente uno de los objetivos principales de mi tesis fue explorar la relación que tiene la relación que las personas establecen con la ciudad con el desarrollo de habilidades para la ciudadanía. Entonces recuerdo niños de este asentamiento con mucha pobreza y le preguntaba cómo podría mejorar la ciudad y decía, pues es que todos tendríamos que tener acceso al agua, tener tinacos, porque desde su colonia se ve hacia abajo la ciudad. Decía, tener tinacos, que todos tuviéramos acceso al agua. A diferencia de un fraccionamiento privado donde particularmente ese niño con el que en este momento recuerdo, me dice, no, pues yo cuando me subo a la camioneta de mi mamá veo la pantalla y no veo para afuera, no sé ni dónde vivo y pues hay muchos baches, yo le quitaría los baches, ¿no? Para no ir moviéndome tanto. Pero la mirada de la otredad, sí, de claro, la diferencia, de los digamos ya si profundizo más, como de una idea de colectividad, no aparecía de manera tan sencilla, ¿no? Seguramente trabajándolo, pues ahí estará, pero no de manera tan sencilla, tan transparente ahí, como esta otra población. Entonces, pues eso finalmente es lo que pienso, más allá de quizá de la identidad a futuro. Pues mi apuesta es pensar en que en función de que haya mayor posibilidad de movilidad de las infancias, de juego de las infancias en la calle, quizá pueda construirse una ciudad que les cuide a la diversidad, ¿no? Como en algún momento se pensaba así como de, bueno, la de la esquina, si me ve vas a ver que soy la hija. En mi caso, por ejemplo, mi mamá es enfermera. Entonces, pues mi mamá, era común que los vecinos fueran a que los inyectara o algo. Y en ese sentido, la que vendía, la de la tienda, la no sé qué, pues sabía que era la hija de la enfermera. Y de alguna forma había una sensación de comunidad, de que si me caía o me pasaba algo, pues ellos iban a ir con mi mamá o algo, que ahora se ha desarticulado muchísimo. Hay una inseguridad del semejante, del vecino, hay muy poco diálogo con los vecinos
Y todo eso no solo ha desarticulado a las infancias, por supuesto, pero algunos teóricos dicen, quienes sufren las consecuencias de manera más clara son las infancias, a partir justo de esta invisibilización y de esta nulificación de su participación. Estaba hace unos momentos pensando en la pregunta que quería hacerte y de pronto a partir de este mismo diálogo me doy cuenta que esa pregunta ya no tiene sentido. Y era un asunto así como de, y todo esto va a incidir en la manera en que van a ser adultos, pero me percato perfectamente que ese es justo uno de los errores del abordaje, ¿no? Pensar que las niñeces existen solo para volverse adultos y que tenemos que pensarlas solo en función de cómo van a ser como adultos. Y entonces se olvida y se omite de manera pues muy nociva la existencia misma de ese periodo de vida, cómo se está experimentando, cómo se está construyendo, y lo que sucede después será asunto de otro tipo de estudios, pero la niñez se estudia para que la niñez exista en ese momento, ¿no? El enfoque lo reconozco erróneo desde este momento, a partir de este diálogo, Aletia, muchas gracias, porque para mí ha sido como wow, ¿no? Nunca lo habría visto de esa manera. Y justo en esta lógica, ¿qué es lo que encuentras a nivel general? Nos has hablado de algunas particularidades, pero digamos a la hora de redactar, por ejemplo, tus conclusiones, tu discusión en el producto de tesis, era necesario llegar a una síntesis donde dijeras las infancias, bueno, las niñeces con las que he trabajado en la ciudad de Morelia, en estos espacios, tienen este tipo de relación y no tienen este otro tipo de relación con su espacio urbano o periurbano. No podría hablar como de conclusiones que se puedan generalizar, pero esta reflexión que se hace un momento me lleva también a decir que una mirada que para mí fue fundamental es la geografía de la infancia, tal cual se llama. La geografía de la infancia parte de la geografía feminista, no solamente, pero bueno, emerge de los estudios culturales y una buena parte de la geografía feminista. Y algo que se plantea es que hablar de la geografía de la infancia no solo habla de infancia, sino que al pensar la ciudad para la infancia nos permite pensar en la ciudad para las diversidades, para personas con discapacidad, para diversidades, ¿no? En general. Pongo ahí una narrativa de un niño que me decía que no le gusta ir al centro porque las bolsas de las señoras le pegan en la cara. Entonces, claro, cuando uno piensa cómo será caminar en el centro a una hora pico con midiendo 1 metro, y claro, uno podría pensar en esta situación de cómo los objetos que traemos los adultos le pegan en la cara. Entonces, que además su persona cuidadora lo trae de la mano y corriendo porque tienen que tomar la combi y tal cosa, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, como cuestiones que para mí me fueron fundamentales de pensar como mamá también de 2 niñas, es en varios foros donde presenté avances de la tesis y así, me decían, bueno, pero entonces, ¿cuál será la propuesta? ¿Dejar salir a los niños así? Claro, soy mamá y tampoco es así como no, pero algo tiene que pasar. Y ahí, en ese sentido, los mismos adultos y adultas hemos limitado nuestra movilidad en la ciudad. Muchas veces lo vemos como, vamos porque tenemos que ir, no porque queremos ir, no porque podemos ir, sino algunos niños incluso lo narraban como castigo por no tener coche, por no pertenecer a una clase social alta, pues tenían que moverse en transporte público, tenían que caminar para trasladarse a algunos espacios. Y en ese sentido, pues pensar que no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Y aunado a eso, el juego, la posibilidad de juego, se ha visto como accesoria, como que ya no se le ve como tan importante en el desarrollo cognitivo y físico. Entonces creo que también hay una propuesta ahí, no recuerdo el nombre del autor, pero hablaba de cómo hacer que la ciudad sea más lúdica, no solo para la infancia. Porque justo hace rato decías, bueno, si no puedo preguntarte ya de qué va a pasar cuando sean adultos, porque también habrá que recuperar el sentido lúdico de la ciudad para los adultos y las adultas, que nos implique seguridad, ¿no? Hay un autor que se volvió más famoso en la pandemia, pero pues ya era muy famosillo. Se llama Tonucci, Francesco Tonucci. Entonces él tiene un libro que es el más famoso, que es el de Con mirada de niño se llama, que luego hizo otro de Con mirada de niña, y habla del derecho a la ciudad para las infancias. Su mirada es curiosa porque es urbanista y pedagogo.
y además dibujante. Entonces, él se pregunta, a ver, ¿las ciudades son inseguras y por eso no hay niños en la calle? O, si las ciudades son inseguras porque no hay niños en la calle, o no hay niños en la calle porque la ciudad... Bueno, a ver, ya creo que a mí se vuelve. Pero ¿cuál es la correlación entre...? La cosa aquí es pensar en que quizá entre más personas haya, entre más niños haya en la calle, vamos a ver cuidadores con esos niños, y que al mismo tiempo yo puedo cuidar de esos otros niños y niñas que no necesariamente son mi vínculo consanguíneo, pero justo en el sentido de la colectividad. Y eso lo va a hacer seguro no solo para ellos y ellas, para mí misma, para las diversidades. Entonces, y a partir de eso dice, no solo los niños y las niñas tienen derecho a la ciudad, sino la ciudad tiene derecho a la infancia. Por la apropiación, por las formas distintas de apropiarse de la ciudad, y porque justo quizá no conocemos otras formas de apropiarnos de los espacios, pues porque no hemos escuchado otras alternativas que nos puedan proponer, ¿no? Y una reflexión ahí que hacía este señor también es curioso que los parques de juegos en todo el mundo sean iguales, y eso lo que nos demuestra es que no se le ha preguntado a los niños y las niñas a qué quieren jugar en esos espacios, porque entonces en todos encontramos resbaladillas, volantines, sube y bajas. Poco más que eso. Y claro, luego nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué los niños no van? ¿Por qué ya no juegan a eso? Pues porque quizá hubieran preferido una cuerda para colgarse del árbol, una llanta para, ¿no? Entonces, creo que estas reflexiones valen la pena preguntarnos, incluso como adultos que cuidamos infancias. ¿A qué quieren jugar justamente? Y es que la infraestructura urbana está pensada para fines muy específicos, ¿no? Estoy pensando en las intervenciones que se han hecho recientemente en Morelia, que te dicen, bueno, es que abrimos un parque de patinadores, ¿no? Un skate park. Y entonces van las personas que gustan de los patines, de las patinetas, tal vez algunos ciclistas, pero si no hay involucrado un asunto con ruedas, pues entonces esa infraestructura ya no parece ser útil para el resto de las posibilidades de quienes habitamos una ciudad, ¿no? Entonces, algo que parece que tiene una finalidad de integración termina siendo excluyente en más de un sentido, ¿no? Y ahí hay una académica en Ciudad de México que ha estudiado el tema, y algo que muestra es que estos espacios, digo, qué bueno que existan, pero están hechos en espacios residuales. Bajo puentes, por ejemplo. Y entonces eso ya eso implica que un niño, niña, adolescente tiene que atravesar por lo menos 2 carriles de alta velocidad para llegar a ese parque. Y eso, de inicio, reduce muchísimo la posibilidad de pertenencia. Claro. Y en este sentido, Aletia, ¿qué sigue para ti después del doctorado? Sé que trabajas en la Universidad de Michoacán, en la Facultad de Psicología, que fue tu alma mater, y que desarrollas, además de una actividad docente, pues un profundo compromiso con la investigación en psicología social, con las niñeces y en estos aspectos que has abordado. ¿Qué sigue para ti en tu futuro personal y profesional? ¿Te gustaría tal vez continuar trabajo de investigación, tal vez a nivel de un postdoctorado? ¿Quieres enfocarte en la docencia? ¿Para dónde te perfilas o te gustaría dirigirte? Pues lo que he estado pensando, y que a partir justo de las reflexiones que me hicieron los lectores de la tesis y de temas a los que me he acercado, pero no de manera formal, me gustaría mucho explorar desde la mirada socioespacial la afectividad ambiental que los niños las infancias construyen con los espacios naturales, con el ambiente, no con los ambientes construidos, sino de manera particular, como acercarme a la mitigación y a la adaptación al cambio climático visto desde las infancias, porque es inminente, y porque justo pensando en el derecho a la participación, me gustaría mucho pensar en cómo generar espacios de información para que luego se conviertan en espacios de escucha, de participación, que pudiera justo apuntalar a pensar en cómo transformar espacios concretos que habitan las infancias y por ende habitamos todos y todas. Entonces, ese concepto de la afectividad ambiental me ha dado muchas vueltas, pues porque no solo es el espacio, sino la relación, la pertenencia,
los afectos que desarrollo frente a los espacios, ¿no? Y en ese sentido, los árboles, los animales, la fauna propia de los lugares, que pues quizá no es que una ratita pueda ser muy bonita, pero entendiendo el ecosistema en un espacio concreto, tiene pues toda una función, ¿no? Entonces, justo ahí me gustaría pues empezar, digo que más bien seguir fortaleciendo el camino. Claro. ¿La relación con tus hijas ha cambiado a partir de tu trabajo de investigación? Te lo pregunto porque me imagino que era inevitable regresar de trabajo de campo, mirar el espacio personal y doméstico y hacerte preguntas y tener debates y decir cómo estoy haciendo esto, cómo debería hacerlo y cómo lo viven ellas, ¿no? Cómo lo vivieron ellas. Sí, pues de inicio buscar las formas. Tengo una hija adolescente y tengo una niña. Entonces, buscar las formas en las que puedan sentirse seguras y desarrollar algo que yo observaba, y que eso creo que no lo pude explotar tanto porque no supe de manera clara cómo. Pero me parece a mí que aparece un tema, al apropiarse uno del espacio, al usarlo, me parece que uno desarrolla un tema de intuición, de cuidado. No necesariamente digo que sea efectivo y que siempre funcione, pero sí creo que al usar el espacio me permito desarrollar habilidades para reconocer en dónde me siento cómoda, no cómoda, segura, no segura, y a partir de eso tomar decisiones de alejarme, de cambiarme de banqueta, de ir más rápido, de pedir apoyo, y justo ubicar lugares a los que puedo pedir apoyo. Y creo que en la reducción del uso del espacio anulamos por completo esto, que a mi parecer es un tema de intuición. Entonces me he como obligado a buscar formas en las que la adolescente, por ejemplo, se mueva en el espacio desde una forma en la que lo percibamos seguro para ella. Y digo lo percibamos pues porque también le voy preguntando, ¿no? ¿Dónde andas? Por ejemplo, va a un deporte, a un centro deportivo público, y entonces al principio iba por ella a la cancha y luego a la puerta y luego me dijo, espérame en la esquina, ¿sí? Okay. Y luego, ¿qué tal que me esperas en la otra esquina? Ajá. ¿Sí? Y bueno, creo que eso ha sido interesante por lo que a mí me provoca, por lo que a ella le provoca. Entonces, bueno, eso. Y en definitiva, aunque en general siempre, pues yo como moreliana desde niña caminaba todo el tiempo y combis, pero ahora justo vivo en una periferia. Pero entonces sí me he forzado a tratar de vincularme mucho más a las actividades públicas, que hay un montón, gratuitas y públicas, donde uno puede caminar e ir. Y yo misma he sentido como al principio, incluso cuando íbamos a espacios muy concurridos, sentía luego sus manos como me apretaban más y me hacían preguntas de ciertas personas, de ciertos grupos, de actividades. Y creo que también con el paso del tiempo percibo en ellas menos preocupación por la otredad, y pues empiezan a notar cosas que les hacen sentir cómodas o no cómodas. Entonces, pues creo que eso es lo que me ha cambiado, digamos, ¿no? En términos socioespaciales. Claro, y es que a la par del hallazgo y del aporte en materia del cuerpo de conocimientos de esta línea de investigación y de otras afines, me imagino que para ustedes también se vuelve un tema personal, en el sentido de que son madres, de que son padres, de que tienen responsabilidad formando y cuidando de niñeces, y esto pues seguramente es una lucha constante entre cómo opero aquí respecto a mi evidencia y a mi hallazgo o a mi intuición. Y bueno, pues no hay manuales para eso, pero qué bueno que además de la experiencia y de los saberes que se van transmitiendo de generación en generación, se estén ejecutando enfoques de investigación que toquen justamente audiencias que no suelen ser consultadas, audiencias que no suelen tener visibilidad ni en el discurso público, ni en la política pública, y ni siquiera, más peligroso todavía, en esta noción del otro, ¿no? Cuando pensamos en el otro similar a mí.
no necesariamente en el otro, que es distinto a mí. Y de esos justamente está compuesta la diversidad social, ¿no? No puedo pensar en el otro solo como un par o como alguien que habla como yo, que piensa como yo, que se expresa como yo, sino alguien que me obliga, por ejemplo, a bajar mi altura, ¿no? O sea, decir, voy a poner en cuclillas porque para hablar con un niño, para hablar con una niña, si lo hablas desde las alturas, pues para empezar no se escuchan, ¿no? Entonces ya desde ahí empiezan a descolgarse un montón de temas que se pueden explorar revisando estos trabajos, involucrándose desde nuestros diferentes campos y sobre todo, pues bueno, dándole también la oportunidad a estos paradigmas de ser destruidos, ¿no? Para abrazar nuevas formas de entender a las niñeces en el espacio urbano y en todos los espacios. Aletia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encantará tenerte nuevamente aquí en otro momento para que nos cuentes pues justamente hacia dónde has caminado en estos intereses de investigación. No nos dio tiempo a hablar, por ejemplo, de los mapeos participativos, algo que sí platicaron en el seminario. Ya tendremos ocasión de explorarlo, pero agradecerte mucho el espacio, la charla, muy enriquecedora, y ojalá que para quien está del otro lado, nos ven o nos escuchan, tenga también este sentido de poderles compartir cómo una licenciatura como su psicología puede hacer un doctorado en geografía. Es un tema que nos importa mucho porque pues subsiste el paradigma, ¿no? De que un doctorado, un posgrado en geografía es para geógrafos. Y lo cierto es que no. Aquí han llegado gentes de todas las ramas disciplinares, sí. Y la noción de integrar la perspectiva espacial, la relación entre sociedad y naturaleza, aplica para prácticamente cualquier fenómeno social que queramos estudiar, social y ambiental. Entonces, rompiendo un poco ese paradigma, pues la invitación también es no necesitas ser geógrafo para estudiar un posgrado en geografía. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es muy bonito venir al SIGA porque además es muy bonito el SIGA y pues ahora es parte de un proceso de vida que me gustó y que disfruté muchísimo. Pero ahorita que decías de cómo un posgrado, cómo una psicóloga puede estudiar un posgrado, el día que me titulé justamente, me dice mi hija grande, me dice, oye, pero entonces ahora eres una psicóloga espacial. Y yo, me gusta. Sí, suena bien, bastante bien. Y aparte es bien interesante porque en el último año particularmente, he puesto también un interés en formarme, en empezar a formarme como terapeuta, que está en mi, digamos, como en una meta a mediano plazo o a largo plazo. Y el enfoque etnográfico, el enfoque de estar en el piso es fundamental, porque también podemos luego tener cerca algunas experiencias en donde se ve la salud mental, pues como si fuera ese globo que hace rato les contaba. Y no, también la salud mental está espacializada, ¿no? Entonces, porque las personas que lo vivimos estamos en un espacio concreto. Entonces, para mí la geografía también ha sido un acercamiento al mundo maravilloso, que me tocó mi gusto por la naturaleza desde niña. Fui a Scout muchísimos años, entonces fue así también como recuerdo la materia de edafología. En mi vida hubiera pensado que yo como psicóloga hubiera tomado la materia de drones. Entonces también fue volver a maravillarme por el conocimiento y reconocer que el conocimiento es gigantesco y lo disfruté muchísimo. Muchas gracias también por invitarme. Qué bueno. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado y la generosidad. Y bueno, nos encontramos muy pronto. Gracias. A quienes nos ven y escuchan, les agradecemos por supuesto el favor de dedicarnos estos minutos y nos encontramos aquí en la próxima emisión.